Juan Manuel, es una verdadera pena que seas un calvinista. Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería compartir con ustedes un mensaje que me llegó, manteniendo el anonimato de la persona, pero compartiendo el texto que me hizo llegar, porque me parece que arroja un poquito de luz madura y sensata sobre cómo podemos lidiar con personas que son diferentes a nosotros en algunos aspectos doctrinales. En este caso, esa persona me decía que me consideraba un siervo del Señor, pero que le apenaba que yo fuera de línea calvinista. Cuando leo calvinista, yo sé que no se refiere a que creo y pienso en todo como Calvino. ¿Por qué? Porque sabemos que Calvino, entre otras cosas, creía en el bautismo de infantes y otros asuntos que yo no comparto. Cuando las personas dicen calvinistas, hoy muchas veces es simplemente el hecho de decir las doctrinas de la gracia, ¿no? La elección incondicional, gracia irresistible, expiación limitada, perseverancia de los santos y depravación total del hombre, esos aspectos. Entonces, esa persona decía que le apenaba eso, le apenaba que yo fuera una persona que creyera en esa enseñanza que él no sostenía. Sin embargo, hay una cosa bonita. Oraré para que o bien el Señor a mí me haga entender esas verdades o bien a ti te haga comprender el error de esas verdades y puedas comprender las verdades bíblicas correctas. Pero si se dan cuenta, en el mensaje, primero, no hay un insulto, una falta de respeto o una palabra de desprecio. Hay una persona que es creyente, que tiene una convicción doctrinal, posiblemente por lo que ha escrito arminiana, y que ve a otro creyente con una posición doctrinal calvinista. Sin embargo, no lo ve como su enemigo, no lo ve como el demonio, no lo ve como un veneno para la iglesia, ni cosas similares a esas, sino que lo ve como un siervo del Señor que a su parecer está equivocado en algunas cosas, pero como un hermano en Cristo. Y yo creo que es ahí donde nos perdemos muchas veces, tanto de un lado como del otro, en todos los sentidos. Yo reconozco, por ejemplo, que en el tiempo pasado yo salí de determinada denominación y yo me sentí muy mal, porque en aquella denominación en concreto yo sentí que me habían tomado el pelo, que me habían enseñado mentiras y que como yo no sabía nada, pues me las creí todas y participé de cosas que luego entendí que no eran de Dios y me llené de tanto coraje y de tanta rabia que sí, en muchas ocasiones dediqué tiempo y esfuerzos a mensajes contra esa denominación y además usando lenguaje muchas veces denigrante, burlesco y cosas similares. Fueron hace bastantes años ya, pero de verdad que es algo que me apena porque no es una actitud madura y simplemente reflejaba, por un lado, el dolor que yo había sentido de esos tiempos que me sentí engañado y frustrado, y por otro lado, la inmadurez también, ¿no? La inmadurez de alguien que no actuó de la manera cristiana más adecuada posible y de la manera madura más adecuada posible. Son cosas que hice en el pasado y que con la ayuda del Señor he intentado ir puliendo cada año un poquito más. Esto no quita que yo no tenga mis convicciones, esto no quita que yo no tenga mis principios doctrinales arraigados en mi corazón y que piense que muchas otras personas están equivocadas en los suyos. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo tengo unos principios doctrinales en los que sí creo en la elección incondicional, en los que sí creo en la expiación limitada a la luz de la palabra. También es verdad que mucho tiempo atrás decidí dejar de leer ciertas cosas que envolvían esas doctrinas para centrarme más en la escritura puramente y a ver si afirmaba esas convicciones yo personalmente a la luz de la palabra y no tanto con el apoyo de libros. Y la verdad es que se fueron afirmando en mi corazón. Pero eso no me ha llevado a ver de manera despectiva a hermanos que creen otras cosas diferentes. Siempre lo he dicho en algunos vídeos y lo repito. Yo he admirado mucho a hombres como fueron David Wilkerson en el pasado y es un pastor carismático y arminiano.
También valoré mucho a hombres cuando los leí o vi algún vídeo en YouTube como Leonard Ravenhill, y no es un pastor calvinista. Y así me ha pasado con misioneros como, bueno, le tengo mucho respeto cuando lo he escuchado, a misioneros como Josué Irión, y me ha parecido siempre un hombre temeroso del Señor, fiel en cuanto al ministerio que lleva y firme en cuanto a sus convicciones y serio en cuanto a las cosas de Dios y la misión que Dios le ha encomendado. Pero cuando los miro, yo soy capaz de ver algunas diferencias que tengo con ellos. Sin embargo, no voy a decir que no son creyentes, no voy a decir que son del diablo y no voy a decir que son mis enemigos en la fe. No podría a lo mejor congregar con ellos porque tengo otra convicción, pero son mis hermanos en los que yo entiendo que tenemos ciertas diferencias doctrinales en aspectos que no influyen en la salvación de la persona, porque no están negando la Trinidad, no están negando la deidad de Cristo, no están negando cosas fundamentales de la fe. Entonces, en ese sentido, yo no soy hasta ese punto tan extremo de no considerar a los hermanos que a lo mejor tienen una línea arminiana como si no fueran mis hermanos en Cristo. Yo sentiría que yo estoy levantando una barrera donde Dios no la levanta y la palabra de Dios no la levanta. Tengo mis convicciones, ellos tienen las suyas, pero no considero que no sean mis hermanos en la fe. Otra cosa, tengo amigos arminianos. Sí, tengo amigos arminianos. Tengo incluso familiares que son, tengo un pastor pentecostal que es familiar nuestro, familia nuestra que es pentecostal y no nos sentamos en mesas separadas si un día tenemos que comer juntos o no nos odiamos porque somos de denominaciones diferentes. Incluso miro a muchas de esas personas que son parte de nuestra familia y los considero hombres y mujeres de Dios. Veo su conducta, veo su carácter, veo su pasión por el Señor. Sin embargo, veo que hay diferencias doctrinales en algunos puntos. Otra cosa, creo que en todas las denominaciones pueden haber extremos. Dentro del movimiento pentecostal, creo que hay un extremo que sí considero peligroso. También creo que dentro del movimiento calvinista, creo que hay un extremo que también considero peligroso, el conocido como hipercalvinismo quizá, también lo considero peligroso. Yo creo que lo peligroso es cuando una iglesia no fomenta las cosas importantes a la luz de la palabra. Por ejemplo, yo, que me dicen, eres calvinista, ok, pero si yo fomentara una vida de pecado, entonces sí que lo vería un peligro, ¿no? Si yo dijera, bueno, hermanos, pueden vivir una vida practicando el pecado, que no pasa nada porque al final Dios los salvará de la misma manera si Él quiere, entonces no importa, practican el pecado, que si ustedes son de Dios serán salvos igual. Yo eso lo veo muy peligroso, pero soy una persona que cree que Dios tiene a un pueblo escogido. Sin embargo, también creo que la marca de ese pueblo es la santificación. Incluso tengo hermanos que son de una línea quizá arminiana, yo los veo con celo por la santidad, cuidando su vida espiritual, cuidando su piedad, y yo creo que son parte del pueblo escogido de Dios. Entonces, pero si yo fuera una persona que promoviese el pecado en medio de la iglesia, ahí sí lo vería peligroso. O, por ejemplo, una persona que dijese, como creo que Dios tiene un pueblo escogido, no evangelicemos, porque total, si se van a salvar igual, no evangelicemos. Cuando la Biblia manda que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Es más, dentro de nuestra congregación hay grupo de evangelismo. Entonces hay ciertas cosas que dices, oye, pues quizás sí, no es hermano, puede estar equivocado en ese punto, pero al final intenta que las personas sean fieles a la palabra, intenta que las personas vivan en santidad, intenta que las personas cumplan la gran comisión, intentan que las familias sean estructuradas a la luz de la palabra del Señor y no está en contra de valores fundamentales de la fe cristiana o de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Yo con el tiempo he aprendido a quitar algunas barreras que en mi corazón había con otras denominaciones que yo había puesto y que sentí al final que Dios no había puesto. Repito, eso no significa que yo ahora
vaya a congregar en todos los sitios, ¿no? Porque tengo mis convicciones y si ahí hay algo que va contra mis convicciones, oye, no voy a ser de tropiezo quizá en su iglesia porque voy a estar allí diciendo, bueno, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, pero no quito que a lo mejor no sea un hermano en Cristo. Yo creo que debemos llegar al punto de saber diferenciar entre donde hay un hereje contrario a la fe cristiana, un falso maestro, un falso profeta, a donde hay un hermano en Cristo confundido quizá. Y en este sentido, a mí me gusta siempre promover que la gente lea. A mí me ayudó mucho, yo no sé si lo conocen, pero a mí me ayudó mucho la historia de George Whitefield y John Wesley. La historia de George Whitefield y John Wesley. Dos amigos que habían crecido juntos, pero al final, por el tema de calvinismo y arminianismo, pues se acabaron separando en sus caminos. Uno siguió una doctrina más calvinista, el otro siguió una doctrina más arminiana. Sin embargo, cuando tú le preguntabas a uno por el otro, los dos se consideraban grandes siervos del Señor. Incluso uno decía que el día que falleciera le encantaría que el otro estuviera predicando en su funeral. Incluso cuando le preguntaron al calvinista, óyeme, ¿qué piensas de John Wesley? ¿Estará en la eternidad? En una ocasión, él llegó a decir que él tendría un lugar más cercano al suyo de la mesa del Señor, en el sentido de que lo consideraba un hombre más piadoso. Y eso es algo bonito, saber valorar, tengo un hermano en la fe ahí, pero tengo una diferencia doctrinal con él, que esto no quita del hecho que sepa que ambos estaremos juntos en la eternidad. Yo he intentado, con la ayuda del Señor, a conseguir no levantar esas murallas donde Dios no las levanta. Eso no quita que siga haciendo según qué denuncias, porque sí que considero que hay iglesias que son realmente peligrosas, iglesias que promueven el libertinaje, iglesias que promueven, por ejemplo, doctrinas contrarias a la fe cristiana fundamental, ahí sí, apóstoles de la prosperidad, pero sí que es verdad que si yo mirando mis vídeos, pocas veces me he puesto a pelear, pocas veces, igual en el pasado alguna más, pero pocas veces me he puesto a pelear con alguien por el hecho de que simplemente sea arminiano o por alguien o con alguien por el hecho de que simplemente sea pentecostal. No, normalmente sí que he tocado, como he dicho, en algunos extremos, cuando yo veo el caos y el desorden, creo que eso no es de Dios, pero no me he metido quizá con los puntos más clásicos de esos grupos o denominaciones. Y es porque estoy intentando, con la ayuda de Dios, porque siempre repito que estamos aprendiendo, a encontrar el cómo trazar una línea de decir hermano, no hermano, peligroso, no peligroso, falso maestro o un hermano con una convicción diferente. Y lo que me pareció más bonito, lo que me pareció más bonito es que en ese mensaje decía, y oraré para ver si yo estoy equivocado, pueda llegar a creer en esas verdades o tú puedas llegar a creer en las verdades bíblicas y salir del error. Porque eso muestra, por un lado, humildad, el reconocer que él puede ser que también esté equivocado, pero el amor de decir, si tú estás equivocado, ojalá vengas a la verdad. Y yo creo que eso es lo hermoso. Cuando nosotros vemos a según qué personas, nuestro mayor deseo es que vengan a la verdad o que les pase algo malo. Y yo creo que ahí está la pregunta. ¿Desearíamos que vinieran a la verdad? ¿Lo celebraríamos? ¿Oramos por ello? ¿O desearíamos su mal en ese sentido? Y yo creo que ese correo a mí me llenó de mucho gozo el leerlo y por eso lo quería compartir con ustedes. Y una cosa es cierta, yo oro para que cada día el Señor me ayude a conocerlo más, me ayude a estar más afirmado en las verdades bíblicas. No significa que yo viva pensando que estoy en un error, pero estoy seguro de que nadie es perfecto teológicamente. Creo que no lo hay. No he conocido a nadie con el que yo me siente y piense 100% igual en cada punto y coma de nuestra manera de ver la vida y la teología. Podemos tener gente más afín y menos afín, pero 100% no he encontrado todavía a alguien. Y eso me lleva a pensar que si entre los buenos maestros, pastores, teólogos que he leído y he conocido,
no han llegado al 100% y ambos, en esos casos, ellos han sido considerados hombres de Dios. En nuestro tiempo, de la misma manera, habrá hombres con los que no voy a coincidir al 100% en mi teología, pero los voy a considerar igualmente hombres de Dios. Así que deseo que en el Señor podamos orar y podamos llegar al punto de cómo Dios quiere que tratemos con esas diferencias y cómo saber trazar la línea entre lo que es un hermano, y así lo debo tratar, pero que está equivocado en alguna cosa, a una persona peligrosa para la iglesia del Señor. Y si para ti soy peligroso para la iglesia del Señor, ora por mí si es tu deseo, para que el Señor me lleve al arrepentimiento y un día me veas aquí anunciando otras verdades. Pero mientras tenga una convicción, la anunciaré y la defenderé. El día de mañana, si tengo otra, la anunciaré y la defenderé. Lo que sé que es cierto es que años atrás mis convicciones cambiaron a la luz de la palabra y no tuve problema en llegar y decir, hermanos, yo creo esto, esto y esto. Si llegara a pasar en un futuro, no tendría problema en llegar y decir, hermanos, yo creo esto, esto y esto. Pero tanto para ustedes como para mí, deseo que el Señor cada día nos afirme más y más en la verdad y el amor de su palabra.